Hola hermanos, les invito a que se pongan de pie, vamos a leer la palabra de Dios y hoy día vamos a estar leyendo del libro de Marcos, volviendo otra vez a lo que el pastor estaba predicando. El libro de Marcos capítulo 12 del versículo 35 hasta el 37. Otra vez es el Marcos capítulo 12, 35 al 37, esos versículos. Y vamos a leer de forma alternada, no son muchos versículos, pero yo voy a empezar, ustedes van a leer el segundo y vamos a completar con el tercer versículo. Empecemos, yo voy a empezar con el versículo 35. Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Esa es la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Muy buenas tardes en el nombre del Señor. Pues quiero retomar en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, versículo 35 al 37, que habla acerca del Señor Jesucristo. Pero ahora en el Evangelio está hablando acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Esto es bien interesante porque demuestra el mismo Señor Jesucristo con las Escrituras que Él es Dios y es hombre a la vez. Así como hemos tenido en la lectura bíblica, el Señor está en el templo y pregunta a los escribas cómo es que ellos dicen que el Cristo es el hijo de David, y David por el Espíritu Santo se refirió a Dios Padre diciendo al Cristo que derrotaría a sus enemigos, y el Señor pregunta cómo es que el Cristo es su hijo y le llama Señor. Vamos a orar. Padre bueno, bendice tu palabra. Gracias, Señor, porque como siempre, esta vez podemos ver en la Escritura que puedes demostrar escrituralmente que el Señor Jesucristo es el mismo Dios y hombre a la vez, pero a través de las Escrituras, y esto nos motiva a nosotros a tomar una decisión, qué es lo que vamos a hacer frente a esta verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje está hablando del Señor Jesucristo como hombre y como Dios. Otra vez, este evento ha ocurrido en la última semana antes de la muerte y la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Se puede decir en los últimos días de su obra de expiación y salvación por aquellos que creen que Él es el Mesías prometido. Ahora el Señor afirma su deidad y también sus dos naturalezas en este pasaje. Está claro que se está identificando como el Mesías, el Cristo, y vino para pagar el castigo del pecado de la caída de Génesis capítulo 3, ya que Él es el Mesías, el Cristo que vino a morir por nosotros, no vino para ser servido, como dice Marcos 10:45, sino para servir. Y acá el autor nos está mostrando que al mostrarnos que Jesús es hombre 100% y Dios 100%, está esperando una respuesta de nosotros. ¿Qué vamos a hacer sabiendo que Jesús es hombre y Dios 100%? Esa es la pregunta que plantea a su audiencia y es esa misma pregunta que nos plantea a nosotros. Versículo 35 dice, enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Está ahora el Señor en el templo otra vez y dice, enseñando Jesús en el templo decía. Pero esto de estar en el templo, su presencia en el templo nos dice mucho más de lo que aparentemente el texto solamente lo muestra ahí, pero pasajes anteriores nos hablan acerca de esto, que en su entrada de Jerusalén, el Señor no solamente entra a Jerusalén, sino que va al templo en Marcos 11:11, y luego también en Marcos 11:15, va al templo y hace la purificación del templo, echa fuera a los mercaderes porque estaban cruzando por el pórtico
sin reverencia al templo del Señor y los echa fuera. O sea, su presencia en el templo tiene algo más que solamente estar allá. Y así como dijimos en el versículo 15, vinieron pues, dice, a Jerusalén. Aparentemente, cuando va a Jerusalén después de visitar la casa de María y Lázaro en Betania, y va a Jerusalén y entra, dice, al templo. O sea, el concepto de templo para ellos es que la casa de Dios, aunque sabemos que Dios no mora en casas hechas por manos de hombres, sin embargo, Dios había puesto su presencia en el templo y se simbolizaba como una nube que cubría el lugar santísimo, y la presencia y la gloria de Dios estaba allá. Hubo 3 templos. Uno es el templo de Salomón, y que fue destruido para la esclavitud de Babilonia, y luego el templo que fue construido después de la esclavitud de Babilonia, y el tercer templo que es el templo de Herodes. En Marcos 11:27 va al templo a enseñar y le cuestionan su autoridad, le dicen: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Está claro que el Señor y sus discípulos querían ir al templo. Había desalojado a los mercaderes de dentro del templo, y esto también nos muestra su naturaleza divina. Donde debía estar el Señor Jesucristo es el lugar dedicado a adorar a Dios. Lucas nos aclara que el Señor, lo que está haciendo el Señor en el templo, en Lucas 20:1 dice: sucedió en el día en que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio. O sea, cuando iba al templo, estaba enseñando, estaba haciendo milagros, estaba presentando como el Mesías que es, y estaba autenticando su ministerio, y estaba dando evidencias de que Él es el Mesías prometido que Israel estaba esperando. Él es el Salvador del mundo. Para entonces la higuera ya se había secado. En pasajes anteriores hablamos de esto. Lo que se puede ver es que el Señor está haciendo lo que se supone que tiene que hacer Dios en el templo que han levantado para Él. Él mismo está haciendo, Dios está presente ahí como hombre y como Dios, y está enseñando lo que se supone que tiene que enseñar. Además de anunciar las buenas nuevas, como está en el primer capítulo de Marcos, Marcos nos presenta en el tema central del Señor Jesucristo, es Marcos 10:45, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y ahora está otra vez en el templo, y justamente ha venido a servir. Esta es la última semana antes de que el Señor va a ser crucificado. Y hemos visto que el Señor está en el templo enseñando, revelándose Él como el Mesías, está dando evidencias de que Él es el Hijo de Dios. Y aquí el Señor hace una pregunta: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Él sabe, el mismo Señor Jesucristo sabe que es descendiente de David, pero sabe también que los escribas y el pueblo afirma que el Cristo es el Hijo de David. Ahora vamos a distinguir un poquito acá. Cuando dice el Cristo, se está refiriendo al Mesías. Está hablando, refiriéndose el Señor a Él, pero una palabra que usaban en el pueblo de Israel, todos los israelitas, y porque Cristo quiere decir Mesías. En otras palabras, ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? Él conocía su descendencia, pero esto estaba en el conocimiento de todas las personas. O sea, el nombre propio Cristo significa Mesías. Y aquí el Señor está afirmando algo que era conocido y aceptado por todos, que el Mesías sería, y en este caso, descendiente de David. Está afirmando este hecho, que los escribas, los maestros de Israel, saben que el Cristo va a ser descendiente de David, hijo de David. De esta manera dice la Escritura. Si esto es algo que ya han aceptado todos, o aceptaban todos en Israel, ¿cómo, dice, cómo que el Mesías es el hijo de David, y cómo ellos le llamaban el hijo de David? O sea, el Señor está en el templo y pregunta a los escribas cómo es que ellos dicen que el Cristo es el hijo de David. En este caso, el Mesías, el Señor Jesucristo, desciende de David. Está en la genealogía de David. Desde Adán pasa por David y llega al Señor Jesucristo. Y se puede ver en este pasaje, en este primer versículo, que Marcos está tratando de decirnos que el Señor Jesucristo es hombre. Es hombre, por eso es descendiente de David. Es hombre 100%, pero no solamente es hombre, es Dios también. Pero en esta primera parte nos está mostrando que el Señor Jesucristo es hombre 100% porque viene de la línea y del linaje de David. Versículo 36.
Dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor. Pues no solamente los escribas y el pueblo de Israel acepta que el Mesías es el hijo de David o descendiente de David, sino que el mismo David se expresa acerca de él. Y en el versículo 36 dice, porque el mismo David, dice el Señor, dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí el Señor está mencionando el Salmo 110:1, que dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es lo que está mencionando, pero dice el versículo 36 en las palabras de Marcos, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor. Y aquí les está llevando a un punto en que ellos deben decidir y darse cuenta con quién realmente están hablando, y es con el Señor Jesucristo. Aquí hay dos cosas importantes a saber. La primera es que David dice, dijo el Señor, refiriéndose a Jehová, Dios Padre, dijo el Señor, a mi Señor, al Señor de David, o sea, que en el original dice Adonai, o sea, dijo el Señor a mi Señor, está diciendo el Dios Padre al Mesías, en este caso al Señor, el Señor de David, que es el Adonai, que es el Señor Jesucristo. Y si el Cristo, el Mesías, es el hijo de David, y esta es la pregunta después, ¿cómo es que, como está en el texto inspirado, cómo es que David le está llamando Señor? O sea, ¿cómo, si el Mesías es descendiente de David, viene de la línea de David, es hijo de David, cómo es que David ahora le llama al descendiente de él mi Señor? O sea, ¿por qué se refiere? Si es su hijo de generaciones después, ¿por qué dijo el Señor a mi Señor? ¿Por qué le está diciendo a su descendiente Señor? Es como decir, ¿por qué le está diciendo usted a su bisnieto, tataranieto, Señor, si es hijo de su hijo o de su hija? ¿Por qué le está diciendo Señor? Y aquí está bien claro, dice este pasaje, que por el Espíritu Santo, dice David, dijo el Señor a mi Señor. O sea, en el texto inspirado está bien claro que el Espíritu Santo le dirige a escribir hacia David, porque dijo el Señor a mi Señor, se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. Por tanto, aunque venga de la línea de David, sea descendiente de la línea de David, David le reconocía como su Señor, como el Señor Jesucristo. Iba a encarnarse por la Virgen María, es lo que está pasando aquí. Es el mismo Dios encarnado. Así que, pero vemos en la segunda parte del texto, donde le está diciendo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto sucedía con los pueblos subyugados. Cuando eran subyugados y vencidos, eran sometidos y literalmente les ponían a los reyes el pie sobre el cuello. Eso está refiriéndose. Entonces, en otras palabras, está diciendo aquí, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, hasta que venzas a tus enemigos. ¿Y cómo le iba a decir esto David a su descendiente, si su descendiente no era mayor que él? En este caso, el descendiente del rey David es el mismo Señor Jesucristo. Y esto es lo que les está haciendo pensar a ellos. No es una persona común el Mesías prometido. No es una persona, aunque es descendiente de David, es hombre 100%, pero no es una persona común, es hombre. Pero hay algo diferente a los otros hombres, porque a este hombre, su tatarabuelo, le llama Señor, porque justamente es el mismo Dios encarnado. Pero ¿cómo es que Dios pondrá a los enemigos del Cristo, del Mesías, como estrado a sus pies, si es el hijo de David? O sea, ¿por qué tiene que poner sus enemigos del Mesías si es descendiente de David? ¿Acaso es mayor que David el descendiente de David? Evidentemente lo es. Pero justamente esta cuestión está colocando el Señor Jesucristo enfrente de aquellos escribas y enfrente de Israel que aceptan
que el Mesías es descendiente de Israel, pero con el texto, descendiente de David, pero con el texto el Señor les está demostrando, les está diciendo que este descendiente de David, el mismo David le llama Señor. Y en otras palabras está diciendo, este descendiente de David es el que está hablando con ustedes. Está identificándose el Señor como el Mesías y les está diciendo, yo soy este descendiente de David. ¿Sí? David ha hablado de mí y me ha dicho Señor, porque soy el Señor, es lo que está diciendo. Soy el Señor. No soy solamente un descendiente humano, solamente humano de David. Soy descendiente humano de David porque ha sido engendrado por el Espíritu Santo, pero David le llama Señor porque reconoce en el futuro por el Espíritu Santo que este descendiente es el Mesías prometido, el Señor Jesucristo. Entonces, Marcos narra lo que está pasando, pero el Señor aclara y dice, David mismo, fíjese lo que dice el Señor, ahora les plantea la pregunta, les dice, ustedes aceptan que el Mesías es descendiente de David, y David le llama Señor a ese su descendiente, y el versículo 37, aquí sintetiza el Señor la pregunta para ellos. David mismo, dice el versículo 37, le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Esta es la última semana antes de ir a la cruz. Había resucitado a Lázaro, la higuera se había secado, iba al templo y en el templo sanaba a los enfermos en esta última semana. Les enseñaba las Escrituras, les mostraba evidencias de que Él es el Mesías prometido. Ya la gente 2 semanas antes había entrado y le había clamado a Jerusalén y la gente había dicho, Hosana, Hosana, el hijo de David. La gente sabía que el Señor Jesucristo es el hijo de David. Lo habían aclamado, había entrado hasta el templo, había purificado el templo. Y el lugar que cuando llegaba al templo, sanaba y enseñaba la palabra de Dios. Y por eso, cuando se presenta esta situación, el Señor dice, ¿cómo es que David dice, dijo el Señor a mi Señor? ¿Acaso es superior? Eso dice acá. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? En otras palabras está diciendo, dense cuenta, David me llamó Señor desde hace mucho tiempo atrás, porque soy el Señor, eso está diciendo. Está en el conocimiento público de ellos. Entonces, lo que está haciendo aquí, el Señor está demostrando con las Escrituras que no solamente es hombre 100%, sino que también es Dios 100%. Está demostrando con las propias Escrituras. Y a la vez está mostrando cómo los escribas, aunque leen la palabra de Dios, no entienden la palabra de Dios y no saben la palabra de Dios. No pueden comprender la palabra de Dios. Y eso es lo que se ve acá, porque esto que está mencionando el Señor está en las Escrituras. En otras palabras, les está llevando a tomar una decisión, y esto es lo que Marcos está haciendo acá. ¿Está bien? Narra Marcos esta escena donde el Señor les demuestra por las Escrituras que el mismo Señor Jesucristo es hombre 100% y es Dios 100%. Y les quiere llevar a la decisión, ¿qué vas a hacer ahora sabiendo que el Señor Jesucristo es hombre 100% y Dios 100%? ¿Qué vas a hacer ahora con Jesús? Les está queriendo llevar a una decisión. Él había presentado evidencias como el Hijo de Dios desde que fue bautizado por Juan en el Jordán. Había hecho su ministerio en Galilea, en Judea, en Perea, las cercanías de Jerusalén, y ahora estaba en Jerusalén. Él había mostrado evidencias de que Él es Dios. Él es el Mesías que estaban esperando, al que David llama Señor, y ahora ellos deben decidir. Y es algo parecido en nuestro tiempo. A través de las Escrituras podemos ver que el Señor demuestra que es hombre y Dios 100%. No es un hombre nomás. Muchas personas piensan que el Señor Jesucristo es un hombre nomás, y por tanto quieren compararlo con cualquier otro hombre de cualquier otra religión. Y a veces eso veo, que muchos creyentes no se dan cuenta, que hay una diferencia grande entre cualquier líder religioso y el Señor Jesucristo. Algunos quieren comparar y colocar la persona del Señor Jesucristo al nivel de cualquier líder religioso de este mundo. Alguien ya lo dijo mucho tiempo. Todos estos líderes religiosos tienen su tumba y en su tumba han estado sus cadáveres. Pero el Señor Jesucristo ha resucitado el tercer día. Es la diferencia. A veces veo que los creyentes
se inspiran humanamente en el ejemplo de algunos líderes religiosos que han existido en diferentes épocas. No quiero decir sus nombres, pero hay una diferencia grande entre el Señor Jesucristo y cualquier otro líder religioso. Ninguno de ellos puede reemplazar al Señor Jesucristo. Nosotros no seguimos a los líderes de este mundo, seguimos al Señor Jesucristo, el cual es hombre 100% y Dios 100%, porque la tumba no los detuvo, sino que resucitó al tercer día, porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, es lo que dice la Escritura, amén. Y esto es lo que se ve acá, y aquí está demostrando el Señor que es 100% hombre y es 100% Dios. Y Marcos, al insertar este pasaje de las Escrituras en su Evangelio, está queriendo despertar en su audiencia la decisión de qué vas a hacer ahora que sabes que Jesús es Dios. Puedes tener varios caminos. Uno, sabiendo que el Señor Jesús es Dios y es hombre, no reconocerlo como Dios y seguir viviendo como tú quieres tu vida. O sencillamente ser indiferente y no escuchar. O tomar la decisión sabiendo que es hombre y sabiendo que es Dios 100% y que ha muerto en la cruz y que no está más en la tumba, ha resucitado, decidirte y rendirte a Él y obedecerle. Una cosa es saber que Cristo existe, muchos saben que Cristo existe, saben que Cristo es la verdad, que el Señor Jesús es la verdad, pero otra cosa es rendirse para obedecerle al Señor, obedecer sus mandamientos, como están en las Escrituras. Así que Él es el Mesías que ellos estaban esperando, al que David llama Señor, pero ahora ellos deben decidir, porque a través de las mismas Escrituras, el Señor les demuestra que Él es el Mesías prometido. Acá por las Escrituras, como decíamos, demuestra que Él es el Cristo, el Mesías prometido, pero espera que decidan rendirse a Él y obedecer sus mandamientos. Y miren lo que dice la última parte de este versículo: y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. No dice que decidieron. ¿Sabe, hermanos? Cuando escuchamos este tipo de temas y podemos ver por las Escrituras que Jesús es Dios, Jesús es hombre, y podemos ver qué fascinante a veces es este tema, este tipo de tema, cuando le enfoca de esta manera el evangelista Marcos o cualquier otra porción de las Escrituras. Mucha gente, como la gente de ese tiempo, después de haber escuchado lo que el Señor Jesús demuestra por las Escrituras, que Él es hombre y que Él es Dios 100%, quedan fascinados nada más. Dice, una gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Eso es todo lo que ha pasado. Oh, qué fascinante, qué entretenido, qué interesante, qué lindo, oh, qué maravilloso, oh, qué sorprenderte. Pero eso no es lo que quiere el Señor. Lo que quiere es qué vas a hacer sabiendo que el Señor Jesucristo es hombre y Dios 100%. Mi invitación es, hermano y amigo, si no te has rendido al Señor Jesucristo, si no le has entregado tu vida al Señor, tal vez este es el momento que debes decidir, que dejes de estar fascinado con las Escrituras, que dejes de estar fascinado con las cosas que nos enseña la palabra de Dios, con la misma persona del Señor Jesucristo. Más al contrario, que a partir de hoy decidas rendirte al Señor y obedecer su palabra y vivir como Él quiere que tú vivas. David, por el Espíritu Santo, se refirió a Dios Padre diciendo al Cristo que derrotaría a sus enemigos, y el Señor pregunta como que el Cristo es su Hijo y Él le llama Señor. El Mesías, el Señor Jesucristo, es Dios encarnado. El Señor Jesucristo es Dios. Esta porción de la Escritura que hemos leído y que hemos hablado el día de hoy solamente está diciendo esto, que el Señor Jesucristo, el Hijo de David, es hombre y es Dios 100%. El Señor está en el templo y pregunta a los escribas cómo es que ellos dicen que el Cristo es Hijo de David, y David por el Espíritu Santo se refirió a Dios el Padre diciendo al Cristo que derrotaría a sus enemigos, y el Señor pregunta como que el Cristo es su Hijo, y ¿cómo que el Cristo es su Hijo y Él le llama Señor? El Mesías, el Señor Jesucristo,
es descendiente de David y es Dios encarnado. El Señor Jesucristo es hombre y es Dios 100%. Y la Escritura le llama Hijo de David. Por eso cuando entra en Jerusalén el Señor Jesucristo, le dicen, Hosana, Hosana, el Hijo de David. La gente le conocía que era descendiente de David. Hermanos, el Señor Jesucristo es hombre y es Dios 100%. Están unidas las dos naturalezas en Él. Es hombre y por eso puede entendernos a nosotros. Es hombre y puede comprender cómo es ser hombre, pero siendo Dios ha tomado la forma de un ser humano para vivir entre nosotros. Pero como es Dios, a la vez también puede salvarnos si nosotros creemos en Él y nos rendimos a Él. No había otra manera de hacer la salvación de la caída que Adán había hecho en Génesis capítulo 3 en el huerto del Edén. No había otra forma, porque no se encontró uno. El mismo Romanos dice, no hay hombre no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No había hombre, no hay hombre que por sí mismo se pueda salvar del efecto del pecado, de la caída, porque ese pecado le lleva a la condenación eterna. O sea que el mismo Señor Jesucristo tenía que venir, y en este caso el Hijo de David, al cual David le dice, dijo el Señor a mi Señor, le dice Señor a su propio descendiente en la carne, que es Dios, era el único que podía venir a pagar el precio de la caída, pagar la justicia de Dios y por gracia otorgar salvación a todos aquellos que creen. Pero mis hermanos, allá en Israel y en Jerusalén, viendo tantas evidencias, haciendo tantas evidencias delante de ellos en el propio templo del Señor, donde se supone que se adora y se alaba a Dios, Él ha hecho milagros, Él ha enseñado su palabra, y todavía en el mismo lugar la gente no creía en Él. Eso se llama incredulidad, que a pesar de la evidencia que se le presenta a uno, todavía uno no se quiere rendir a Dios. Así que por eso ellos serán culpables, por haber rechazado el Evangelio, por haber rechazado creer en el Señor Jesucristo, a pesar de que el Señor les ha presentado incontables evidencias de que Él es Dios 100% y es hombre 100%. Y Marcos nos presenta este hecho de Dios y hombre 100% para que nosotros podamos tomar la decisión cómo vamos a vivir ahora sabiendo que es hombre y Dios 100%. No lo ignores. Si no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, no te has rendido a Él, toma la decisión, hazlo a partir del día de hoy y empieza a vivir como dice la palabra del Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, otra vez en este día. Gracias por la palabra. Gracias por el Evangelio según San Marcos y gracias porque nos muestra este pasaje de tu vida donde estuviste acá para no solamente mostrar con evidencias de que eres el Hijo de Dios, el mismo Dios encarnado, sino que también con las Escrituras les has podido demostrar a todos aquellos que estaban en aquel momento que eres el Hijo de Dios y eres el mismo Dios encarnado. Pero que a pesar de eso, la incredulidad de muchos de ellos no les ha permitido, Señor, creerte a ti. Por eso que así como clamaron Hosana al Hijo de David, igual clamaron el fin de semana, crucifícale, crucifícale, los mismos. Señor, líbranos de la incredulidad, que el día de hoy podamos sentirnos a ti. Y que si no hemos decidido antes, Señor, tu Espíritu Santo sea el que convenza a los corazones y que para que podamos andar o para que puedan andar en ti aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y dar gracias al Señor por este día, y les animo pues que en esta semana también compartan la palabra de Dios acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Podemos darnos un abrazo de paz, hermanos. Que el Señor los bendiga.